Ya, ahora sí. Ya, entonces, como los decía, entonces, recuerden que el miércoles tenemos nuestro segundo control del módulo 3, que es de HTML con PHP. El control es de PHP, PHP medianamente simple, ya hasta lo que vimos la clase pasada, ya, o diríamos mirando la estructura de cómo están semanalmente en las diapos, debiera ser hasta eh, podríamos cortarlo hasta lo más simple, a lo mejor decimos hasta un cierto número de páginas de estas mismas diapos, por eso las tengo presentadas acá, ¿ya? Y lo que podemos hacer ahora es ir revisando qué cosa nos saltamos, porque se acuerdan que les dije ya vamos a ir más rápido directamente, no a todo el detalle de todas las funciones o todas las operaciones que tiene el lenguaje para transformar string, el printf no lo hemos visto y otras cosas más, sino que vamos a priorizar rápidamente lo esencial, que era el tema de los bloques, intercalado de bloques, definición de variables, el peso get, no hemos visto el peso post, por ejemplo, y de ahí directamente ir a armar un formulario, ¿ya? Y hemos visto tres prácticamente, bueno, las cuatro operaciones con base de datos, ¿ya? Las cuatro operaciones que son los MySQLi, ¿cierto? El connect, ¿ya? El numRows, el fetchArray, ¿ya? Ah, bueno, y el query, me salté el principal. Entonces el connect, el query, para hacer consultas, el numRows, ¿cierto? Que vimos la clase pasada, y el fetchArray. Y de ahí venían los dos de cierre, que es el close connection y el otro que es para liberar la memoria del manto de datos que se utilizó, ¿ya? Y con eso uno va operando. Consulta. Ah, sí, es que los vamos a flipear, los vamos a dar vuelta. El último control va a ser de cliente-servidor. Ya hicimos un ajuste ahí. Lo que se refiere a su compañero, camarada compatriota, ¿dónde estaba? ¿Ya? Vamos a dejar para la próxima semana lo que es cliente-servidor o para la última semana, bueno, para la semana previa al cierre estamos en la semana del 22, ¿cierto? Acá. Sí, vamos a ver cliente-servidor esta semana, pero va a quedar como el tercer quiz. Lo vamos a, el control de la próxima semana va a ser de cliente-servidor, acá, ¿cierto? Está para esta semana. No, no el de esta, porque lo dimos vuelta. ¿Ya? Suponía que originalmente íbamos a hacer una pausa y el cliente-servidor lo íbamos a ver la semana pasada, ¿ya? Pero acordamos con Franco privilegiar el cerrar la primera idea de consulta con HTML, con PHP, ¿ya? Hasta llegar a consultas a base de datos, que fue lo que hicimos ahora, hasta la clase pasada. Hoy día nos queda ver solamente ya no las consultas con select, con tabla dinámica hechas desde PHP, con datos desde base de datos, ¿cierto? Ya, y hacer un buscar con like, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino que ahora vamos a hacer el típico insert, un agregar, disculpen, un formulario de agregar, y después vemos uno de eliminar y vemos si alcanzamos a hacer uno de modificar, ¿ya? Y si no, lo dejamos para la próxima semana. ¿Por qué? Porque necesito uno o dos clases para poder ver con ustedes cliente-servidor, para después, esta semana, para poder tomar el control la próxima de cliente-servidor. ¿Ya? Entonces lo más probable es que vamos a dedicar la clase de hoy día y a lo mejor parte de la del miércoles con suerte, dependiendo de cuánto avancemos, pero después vamos a hacer una pausa. Yo creo que directamente no. Hoy día paramos PHP, vemos PHP hasta donde alcancemos y después retomamos al otro lunes. ¿Ya? Pero en realidad no nos va quedando mucho de formulario y cosas, así que no, para lo que se necesita. ¿Ya? Bien, estaba grabando, ya se me olvidó ya. Entonces me van interrumpiendo si de repente tienen alguna duda, porque ahí yo no sé quién ha ido viendo los videos, quiénes han venido a clase y quiénes no, por la cantidad de alumnos, entonces ahí me van interrumpiendo sin ningún problema. Ya, vamos a ir revisando entonces, vamos a hacer un barrido rápido sobre lo que es PHP, eh, principalmente para las cosas que no hemos ido viendo directamente ejemplos de código. ¿Ya? Y nos vamos a ir deteniendo brevemente. Y después vamos a hacer un formulario de agregar. ¿Ya?
Sal y vale, entonces. Ya esto lo habíamos visto, imagínense cómo ha pasado el tiempo, donde cuando recién estábamos viendo esto, ¿cierto? Un texto HTML, ¿cierto? O en el mundo, fuera de PHP existe texto, que en el fondo es HTML porque sigue tags HTML, porque esto se va a mandar a un navegador. Se va a enviar a un navegador que entiende texto con tags de HTML. Pero entre medio yo coloco bloques de PHP que no llegan al navegador web, sino que son procesados o preprocesados por el servidor. Y por tanto, todo código PHP debiera al menos, puede tener sus reglas de negocio, sus preguntas, sus if, pasa esto otro, un while y todas las estructuras básicas de decisión que conforman un lenguaje de programación de verdad, ¿ya? Pero lo importante es que no me sirve mucho un trozo de PHP si en ningún lado vota texto, ¿cierto? Porque ese es el texto que después se va a ver después con el resto de los trozos de texto que son HTML, ya, eso es lo que se va a botar y se va a ver al otro lado. Ya, en el lado cliente nunca, en su navegador ya, web, nunca se va a ver código PHP. Ya, era, ya, como para irnos orientando, ¿cierto? Después, bueno, jugamos con el for, uno de los primeros ejemplos fue con for, ¿cierto? Creo que no hemos probado while, pero eso lo pueden probar ustedes, pues variables, lo vimos, ¿ya? Jugamos un poco bien al principio con el tema de las funciones, principalmente para lo que era la función de conexión, ¿ya? Para conectarse. ¿Ya? Después este habla del tema del ámbito de las variables, ¿ya? Como dice ahí, PHP tiene variables globales, locales, y ahí sí está más grande, tiene variables locales, globales, estáticas y parámetros. Los parámetros son los mismos que ustedes conocen, los que van acá adentro, las variables que van adentro de una, ¿cómo se llama? De una función. ¿Ya? Muy parecido a un método. ¿Ya? Un método es lo mismo que una función, lo único que está sin el objeto antes. Se llama en el aire. ¿Ya? Función nomás. ¿Ya? Y este código lo que quería hacer el punto es respecto de las variables globales y las locales. ¿Ya? Aquí hay dos trozos de... Partamos por arriba. Ya aquí hay un ejemplo, se declara la variable de tipo A con valor 5, ¿ya? Y ese es de ámbito global porque no está dentro de una función. Como no está dentro de una función, las variables que yo declare dentro de una función son de ámbito local, es decir, existen dentro de la función, pero no afuera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos? Si aquí yo declaro adentro una variable b, afuera de la función, afuera de esa subrutina o bloque, no existe esa variable. ¿Ya? ¿Ok? Es solo para el operar al interior desde que abro llave de la implementación de esa función. Igual que en los métodos. Existe mientras esto se ejecuta, pero después desaparece y deja de existir. Entonces, acá, ¿en qué ejemplo estamos? En que tenemos un choque de nombres, porque tengo una variable peso A global y también tengo una variable peso. Yo acá podría declarar una variable peso A local. Y ahí yo podría tener un choque. De la misma manera como puedo tener un choque en Java. ¿Ya? Estoy mostrando más de lo que, o estoy explicando más de lo que se está mostrando ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo una variable global, esa variable global, la duda es, ¿existe adentro o no? Si es que no entró por parámetro. ¿Ya? Esa es una duda existencial porque no entró por parámetro acá. Entonces, una variable de tipo global existe al interior, y eso es lo que está viendo este código. El myTest, que estoy llamando a la función acá, ¿va a votar eco y va a votar 5 o no va a votar nada? ¿Ya? A eso se refiere. Y aquí ya está dando el comentario de que no produce resultado. Entonces, no le creamos y lo probamos. Entonces, debiera no dar resultado. Entonces, para que una variable global entre y tenga sentido, ¿qué debiera ocurrir? ¿Ya? ¿Necesita entrar por parámetro o qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿Se acuerdan del choque de nombres de cuando en un método en Java entraba un nombre de parámetro que era igual al nombre del atributo de la clase? ¿Y ahí qué necesitaba yo para distinguir uno del otro y no se confundiera? ¿Se recuerdan? Chicos, ¿están ahí? ¿Se recuerdan? Estábamos, ¿qué pasa si estamos en Java ahora, le estaba haciendo un recall o un recordar, en el caso de Java, ¿qué ocurre si estamos en un método dentro de una clase? ¿Ya? Y aquí tengo una variable que se llama A,
y resulta, o nombre, y resulta que tengo en la clase, porque el método está dentro de una clase, tengo un atributo o variable de instancia que se llama nombre. Entonces, el típico problema es qué pasa si hago nombre igual nombre. Nombre variable de instancia o atributo igual nombre parámetro. ¿Ahí qué cosa se usaba? ¿O cuál era el problema? ¿Había un problema? De ahí Patricio se acordó. ¿El resto se acuerda o no? Había que usar this para decir, mira, this.nombre es el atributo, es la variable global, por así decirlo, dentro de la clase. Mientras que el otro this, sin this, el nombre a seca, es el de ámbito local. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de zanjar en Java. Ahora veamos qué es lo que ocurre en este otro caso. Estoy llegando, y ahora sí. Estoy lanzando champ en la otra pantalla, porque ahora tengo pantalla compartida. Dicho técnicamente, pantalla comparticionada, obvio. Y ahora vamos a ir al, ustedes no lo ven, jajaja, ustedes no lo ven, pero vamos a ir a la carpeta, ¿cierto? Y hacer alguna de nuestras pruebas. ¿Cuál fue el último que usamos? ¿El buscar era? Buscar y... ¿Buscar qué hacía? Lo vamos a tirar al contexto. El buscar y proveedor por ciudad. Voy llegando. Ahí llegó, está muy grande. Ah. ¿Por qué la ventana quedó tan extraña? Vamos llegando. Está súper grande la letra acá. Súper grande. Ya, ok. Teníamos el buscar y el buscar llamaba al proveedor por ciudad, ¿cierto? ¿Cómo que se puede? Llegamos. Proveedor por ciudad. No, no me va a dejar achicarle la letra. Pero bueno, es lo que hay. Listo. Estábamos con el buscar y el proveedor por ciudad. Vamos a crear otro archivo directo de la nada, ¿ya? Para probar este código PHP que está acá. Con qué cosa nos vota, ¿ya? Para no enredarnos. ¿Les parece? Y le vamos a colocar de nombre Seibas prueba, no, variables, variables.php o prueba variables. ¿Les parece? Prueba variables. No lo ven porque .php había que meterle la extensión, ¿o no? Ya, bueno. Pero ahí está. Prueba variables, PHP. Entonces ahora vamos a ir acá. Ah. Voy moviendo, estoy peleando ahí, sí, ya, localhost. Ahí sí lo podemos checar un poquitito, que no quede tan grande. Ya, no, nos tiró el dashboard, entonces ahora este es i210 slash, ¿cómo se llama? Prueba variables.php. Ya. Entonces, ¿se dan cuenta? Nos tira un error. Comparemos. Me dice línea 5. ¿Cuál es la línea 5? Esa. Dice peso A no existe. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo? Si en mi bloque PHP, ya, dice peso A. Sí, pero está global. Entonces acá dentro de la función, a diferencia de Java, que uno podría decir, oye, ese global existe en lo local, ¿cierto? Existe adentro de. No, la verdad es que no existe. ¿Ya? Entonces no solo no produce resultados, sino que inclusive me genera un error. ¿Ya? ¿Ok? Vamos claro hasta ahí. Perdí la diapo, ya. Entonces se refiere con el ámbito. Aquí tenemos otro trozo de ejemplo. Ya declaramos las dos variables, la A y la B, ¿cierto? 5 y 10. Tenemos la función myTest. Y se dan cuenta que acá se empieza a utilizar es como el equivalente a this, pero al revés, ¿ya? Porque el this de Java era para decir, en el fondo, ¿quién mandaba? La variable local. Si es que yo tenía un parámetro de choque, ¿cierto? Entra por parámetro a mi función o método, ¿ya? Y se confundía con la variable global, ¿ya? Porque también estaba adentro, automáticamente. En PHP no es así. ¿Ya? La variable de afuera no existe adentro de la función, ¿ya? Choca, hay una barrera, no permea, ¿ya? Tiene una razón de ser porque están en el aire, están como en el main, están en un bloque PHP, no están adentro de una clase, porque aquí no hemos visto
una función, a diferencia de un método, no está dentro de un bloque llamado clase o asociado a un bloque de memoria. Recuerden que una clase para ustedes es bloque de memoria, un conjunto de atributos o variables de instancia, más un conjunto de operaciones, es decir, junta datos o estado con comportamiento, operaciones. Y las dos se juntan en una sola unidad que se llama clase, ¿ya? Mientras que en la orientación procedimental es distinto. Yo tengo las operaciones y las operaciones están en el aire, al igual que las variables o las estructuras de datos. Es como que todas estuvieran en main, solo que en PHP no hay un main que se llame así, solamente bloque de inicio y cierre de PHP, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo quiero que se reconozca que esta variable global exista adentro, tengo que llamarlas y decir, oye, peso A, pero la global, ¿ya? Si yo coloco peso A, va a pensar de qué es lo que pasa, de que estoy de que estoy declarando una nueva variable, ¿ya? Y por eso cuando llego y acá le hago eco A, eco peso A no existe, está vacía, no tiene valor, no está ni siquiera definida, ¿ya? Para que esté definida, al menos le tengo que haber asignado algún valor o haberle hecho alguna asignación, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿este código qué va a hacer? Va a tomar las variables globales A y B, ¿ya? Y por tanto, ese A y B, bueno, hagamos la prueba. Vamos a hacer la suma y después cuando yo haga ejecutamos el código, vamos a estar ejecutando, haciendo las operaciones sobre el A y B globales, por mucho que esté en la función, ¿ya? Y después el eco B, cuando yo pregunte qué valor tiene, va a ser la suma de los dos, que es lo que ocurre allá adentro. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Antes hagamos esta prueba chica que es decir, ¿qué pasa si aquí colocamos global peso A? Nada más que eso. Un poco lo que está diciendo ahí. Entonces, ahí sí me debiera mostrar el 5, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí sí mostró el 5. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces yo digo, oye, acá existe como una declaración. No hay una asignación ahí. Declaro, oye, peso A es el de afuera, acá adentro. Ya, esto no se hace afuera en un bloque PHP, sino que más que eso, yo necesito distinguir o decir, voy a utilizar el operador o la palabra reservada global, ya cuando estoy adentro de la implementación de una función y quiero decir, oye, esa variable que está afuera, que es global, existe aquí adentro, ¿ya? Y tengo que mantener el nombre. Ya, sigamos con el código rápidamente para no atrasar, no perdí la diapositiva. Ya, hagamos la prueba con A y B, ¿cierto? Y hacemos el eco. ¿Ya? Y esto ya nos dice que, ya, tenemos ahí, y ahí ya dice que arroja ¿cómo se llama? 15. Ya lo probamos. ¿Qué cosa era? Ah, esta sigue siendo prueba variable. ¿Ya? Y ahí arroja el 15. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí uno puede ir haciendo otros juegos. ¿Ya? Por ejemplo, digo global A solamente y tengo choque de nombre y digo peso B igual 33, en honor a los mineros. Entonces, ahora, ¿qué eco me va a dar? ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Ya? ¿Me va a dar A más B 15 o me va a dar 33 más 5? Bueno, 10. ¿Por qué me dio 10? ¿Se encuentra? Ahí me dio 10. A, B 33 y 33. ¿Qué cosa pasó? 10, 10. A es 5. A es 5, tengo peso B. Peso B. A peso B le asigno 33 y después peso B es 33 más 5, no debió haber dado 38. Hagámosle un eco a B antes y después, para ver qué cosa fue pasando. He hecho eco peso B. Y después le mostramos eco peso B. Y después mostramos eco peso B. Vamos a tener 3 ecos, 4 ecos. Todo equeado, para ver qué cosa pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Línea 7, tenemos un error. Línea 7. Con comilla, comilla, comilla. Sí, está bien. 33, 33, 33. Sí, porque es numérico. Y
Ah, hay una pregunta abajo. Espera. Profe, si declaro una variable dentro de la función, ¿qué nombre recibe? Acá adentro, variable local. Es una variable local. Acá puntualmente lo que estoy estresando, tratando de ver es, tengo A, que es una variable local, en el ámbito global, disculpen, A y B son globales, pero adentro de la función ya tomo la variable global A, pero acá estoy como, no sobreescribiendo, pero estoy chocando, estoy declarando una variable B, que es de tipo, una variable B, que es de tipo local. Entonces como que las tuviera, se supone que este peso B y este peso B de acá afuera son variables distintas. ¿Ya? Es como si hiciera, espérense, ¿por qué la línea 7 tira un error, 7, 9, 8, 7. Peso B. Se me cae en la primera, en el primer print. Y ahí no puedo distinguir por qué me hace 33. Variable B indefinida. Ah, claro, sí, po. La variable B indefinida, porque estoy haciendo el eco B, porque no existe acá, no dije que era global, pero el código sigue, después me muestra 33, el primer 33, perdí el código ahí, 33, debía haberle puesto eco con BR, ya hagámoslo así para no mañarnos tanto, eco.i BR, ¿les parece? Así no estamos elucubrando para dónde vota. Entonces ahora sí, ¿ya? Entonces lo primero que dice es línea 7, línea 7, línea 6, línea 7 ahí. B no existe, porque existe global, pero no local acá, porque no puse el global peso B. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Después ese es el eco del 33. Me está votando 33. Después me está votando acá el 38. ¿Ven? No estaba tan perdido. 38. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que ocurre? Ahí sí. 38 y después acá me muestra eco B 10. Entonces, ¿por qué mostró 10? Porque la variable B nunca se vio afectada por lo que se hizo adentro. Entonces, desde fuera, peso B sigue valiendo 10. Otra cosa es que cuando acá yo muestro el peso B al interior, sí tiene el valor 38, pero en el fondo es otro peso B, es otra variable peso B. ¿Sí? Es equivalente que yo hubiera hecho esto. Peso bebé, peso bebé, peso bebé, peso bebé, bebé, bebé. ¿Sí? Es equivalente. Porque nunca se tocaron, nunca fue la misma variable. ¿Ya? Nunca se chocaron. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es el mismo error. Cambió B por bebé. ¿Ya? Porque no existe aquí adentro. Y aquí, ¿por qué no existe? Porque aquí yo la declaré, pero no le asigné, o sea, no la declaré, la estoy usando, pero nunca le asigné un valor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve bien ahí? Podríamos haber hecho así, sin la suma. Más simple todavía. Tengo la variable solo B ahí. Oh, ¿qué hice? Borré. No, no va el globals, va la variable B, que ahí se va a caer. Ahí le asigno otro valor, pido el eco, no hago esta Profe, operación. Sí, dime. Y profe, me pido el eco. pregunta si entonces yo hubiera en el último eco, en vez de haber puesto eco B, pongo eco BB, ahí me tiraría 38. ¿Cómo? De nuevo. Que si en el último eco, en vez de poner eco B, yo pongo eco BB, como estaba antes, ahí me hubiera tirado 38. No, porque bebé acá adentro existe solo adentro, no está afuera. Esa variable, Ah, ya, ya. es Adentro de como la una función. variable local dentro de un método. Se dan cuenta que una función, vuelvo con la definición, una función es lo mismo que un método, en realidad los dos son subrutinas. Subrutina es como el papá de los dos. Subrutina es bajo un nombre con firma, con parámetro y con retorno. ¿Ya? Bueno, retorno, nombre o firma y parámetros, ¿ya? Parámetros de entrada, se ejecutan una serie de líneas de código que están delimitadas por paréntesis de llave. Eso es una subrutina y después en orientación a objeto a esa subrutina o bloques de código se les llama función, método, y en el caso de la orientación procedimental, que es sin objeto, se les llama funciones o procedimientos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué ocurre? El bebé existe acá adentro, hagámoslo así, súper tal cual. Bebé existe acá adentro, pero no tengo cómo mostrarlo hacia afuera, salvo, ¿qué pasa si yo lo necesito afuera? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo se hace con, con los métodos? ¿Se dan cuenta? Variable bebé no existe. ¿Qué pasa si yo lo necesito acá afuera? ¿Qué tendría que hacer? ¿Se acuerdan del código de la función de conexión? Que inclusive en una clase tuvimos un problema porque me dejaba todo en blanco, porque después lo sacamos de la función. Eso, el return. Que retorne peso bebé. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo hacer eco de eso, de lo que me retorne la función eco bebé. ¿Qué va a votar esto? 33 y después 10, ¿cierto? Lo va a votar al revés. Ya, no, ya. Oh, espérate, votó, ¿qué cosa? Espérate, quitémosle el... Ah, es que es este eco bebé, 33, 33. Este eco lo podemos borrar. Me está faltando un eco. Ah, no, pues no está faltando. Que era bebé ahí. Ahí sí, ahora. Eco, por eso votó 33 por este eco y por ese. Ya, ahora me va a votar este eco, 33, este eco, 33, pero desde afuera, y 10. ¿Sí? Ya, 33, 33, 10. De hecho, quedó pegado porque este no quedó con un BR después. ¿Sí? Esta función myTest está retornando el 33. ¿Ya? Esto lo vamos a comentar para que no esté. Y le vamos a pegar ahí el BR. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya ahí está 33 y 10. Un poco lo que decía su compañera. Ya, no existe afuera, pero ¿cómo hago que una variable al interior de una función exista afuera? Retórnala. ¿Ya? El problema es si necesito retornar varias cosas o hacer que existan afuera varias variables. ¿Ya? Entonces ahí tengo la otra opción. A lo mejor las declaro afuera, varias variables globales, y después las reconozco adentro como globales. Globals, variable 1, 2, 3 o A, B, C, D, E. Hago la operación y de ahí no necesito retornarlas porque siguen existiendo afuera. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Para cerrar este punto de las variables globales o locales. Esto hace lo mismo, ¿ya? Pero con la versión antigua, es decir, cuando en realidad, acá esta es la versión más nueva, que igual tiene como más de 10 años, ¿ya? Pero antiguamente las primeras versiones de PHP, ¿ya? Lo hacían con la variable superglobal, con las variables hiperglobales, así como estaba el peso get, el peso post, el peso session, también estaba el peso globals. Es equivalente. El colocarle ese prefijo, esa variable, esa palabra reservada globals, es equivalente a estar llamando a esa hipervariable, que en realidad es un mapa. ¿Ya? Es un mapa de variables o una colección de variables al interior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se está haciendo por debajo. Esta es la manera real de cómo está funcionando por dentro el lenguaje. ¿Ya? Y esta es la manera más escondida, más elegante. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, ¿qué más entonces? Seguimos las operaciones, las mismas de Java, módulo, incrementador en 1, decrementador en 1, así que eso no tiene mucho sentido. Ahí ustedes juegan con las operaciones, que ya lo hemos hecho. El distinto, el igual, que no, igual solo es asignación, mayor igual, menor igual, así que la comparación de igualdad es con dos iguales, ¿cierto? Igual que en Java. Las reglas de los paréntesis para las condiciones, ya el i lógico es ampersand, ampersand, el o también, el o excluyente también es igual que en Java, así que eso no tiene mayor ciencia, ¿cierto? Jugamos con un if, ustedes juegan con prueban si quieren un switch, no tiene más, tiene hasta break, así que es igual que en Java, que va cayendo desde que entre ese case, sigue cayendo hacia abajo hasta que no encuentre un break para salir. Ya, entonces, si yo borro los breaks, ya, y entra arriba, a donde dice arriba, va a ejecutar todas las líneas de código desde arriba hasta el final, hasta que encuentre un break o hasta que cierre el bloque. ¿Ya? En ese caso no funciona igual que bueno, igual que el switch de Java. Esa más o menos es la idea. Ya jugamos con el for. Ustedes pueden jugar con el while, es la misma idea, y más, peso y más, eco y todo el cuento. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí sí me puedo detener. Tenemos el tema del printf. Vamos con la hora, 9:35. Estamos justos.
Ya, el printf funciona de manera distinta. ¿Ya? El printf, veamos el código, vamos probándolo. La idea del printf es que viene yo coloco printf, después viene un string, probémoslo directo ahí porque aquí queda cortado, ya, y ahí se lo explico. ¿Ya? Pero se usan lo que se llaman los wildcards o los comodines. ¿Ya? Cada vez que dice porcentaje algo, ahí va a ir una variable. Entonces, por ejemplo, este string, probémoslo directo acá. ¿Dónde quedó esta cosa? Saquemos esto. ¿Ya? Aquí, ahí sí ya se ve mejor. No sé. Ahora sí. Y tendremos algún problema con las comillas. Ya, entonces tengo, en vez del eco, ya tengo el printf, que es con paréntesis, se parece mucho al system.println, pero dice aquí viene como primer parámetro, como primer argumento, viene un string, entonces va entre comillas doble. Pero si se dan cuenta, viene con estos comodines, peso D, peso F y peso.2F. Como vienen tres signos peso, tres comodines, quiere decir que en esos lugares van a venir tres variables. ¿Qué variables? Las que vienen aquí a continuación, o los tres parámetros que vienen a continuación. Lo único que aquí vienen como literales, pero perfectamente podrían haber sido variables. ¿Ya? Entonces aquí me está mostrando el 2, el literal 2, de tres maneras distintas. ¿De qué maneras distintas? ¿Ya? Ahí se alcanza a ver. No, casi. No se alcanza a ver. Y ahí sí. ¿Qué hice? Mala idea. Y ahora sí. 15ª es la vencida. Ya, entonces, peso D me lo muestra como número, pero sin decimales. El peso F, ya, como float, como número con decimales. Ya, de repente uno se confunde, piensa que el peso D es como decimal, y no, es sin decimales. El F es con decimales. Y el peso C, que aquí no está, es como caracteres. ¿Ya? Es como carácter ASCII. ¿Ya? Y el peso S es como cadena de caracteres. Entonces, el peso C se utiliza muy poco para mostrar texto, porque en realidad te va a transformar, te va a mostrar una letra, un carácter solamente, no una cadena, ¿ya? Para un cierto número dado. Entonces, si coloco, no sé, el 32, en código ASCII el 32 es la letra tanto, o el símbolo tanto, puede ser que no sea una letra del alfabeto y sea un símbolo, ¿ya? Entonces, en realidad uno va a estar usando esos tres que están ahí. El peso S, que es para string o cadena de caracteres, el D, que es para enteros, y el F, que es para float o número con decimales. Ahora, ¿qué quiere decir el 0,2? Ya, probémoslo. ¿Qué era esto? Prueba variable. 2, 2.00000, y el otro es 2.00. Entonces el float, el D me lo muestra como texto, así que 2 nomás a seca. Y el porcentaje F como número con decimales. El tema es que me está tirando 6 decimales. Mientras que el porcentaje .2F me lo tira con 2 decimales. Entonces el printf es mejor por dos razones. Uno, los números le permite dar formato en respecto del número de decimales y también respecto de si quiero utilizar el separador de miles también. También me permite hacer eso. Eso es una. Y lo otro, que no sé si se han dado cuenta, pero como quedan separadas las variables acá a la derecha, separados y quedan fuera del string, no tengo el enredo de las comillas. ¿Ya? Entonces aquí yo perfectamente podría usar peso get o algo que use comillas simples o doble al interior y no se va a confundir con las comillas doble del primer parámetro que es el string. Entonces me permite juntarlo sin mayor problema. ¿Ya? A diferencia del eco. Entonces aquí, por ejemplo, ese es el 2F y cambiamos el 2F por, ese era F, entero, ¿no? No, ya está como entero, como decimal, y el otro era como carácter, como letra. ¿Qué pasa si es como letra? ¿Ya? Como carácter. Espérense, me perdí. Ese es el carácter porque lo tiré como carácter, no como cadena de string. Entonces lo perdí. Entonces, el código 2 es ese carácter. Ahora lo vamos a cambiar por ese. ¿Sí? Ese carácter extraño ahí es el 2 en código ASCII. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos tratando de usar Unicode para que tenga tildes y acentos. Ahora lo vamos a cambiar por, ¿cuál era el otro? Ese, ¿no? Grabamos y vamos raudamente y ahí me lo muestra como 2, pero como 2, no número, sino que string o cadena de caracteres.
¿Ya? Y ese es el printf. Entonces, perfectamente nosotros podríamos usar el printf en donde, en nuestro, que era como estaba el código antes, en nuestro, acá, nada que ver, en nuestro proveedor por ciudad. ¿Cómo sería este eco, por ejemplo, en vez de eco, cómo sería con printf? ¿Ya? Este en printf sería fome, hagamos la prueba aquí directo, de este código. Oh, que lata que no lo puedo achicar. Ya, pero para irnos metiendo en materia, entonces ahí, ¿cómo sería este eco con printf? Printf. Este es fácil porque, ¿qué ocurre? No hay variables acá, es todo un gran string. Así que cierro ahí y feliz. ¿Sí? Ningún problema. Mientras que este eco, como tiene estas variables acá, ¿cómo sería? Lo voy a dejar acá como comentario primero. Ya, lo vamos a copiar. Ahí sí. Le sacamos eso. Le ponemos printf, abremos llave. Y estas variables acá, peso row, no va ahí, x, y la tiramos al final, separado por coma. Va todo al final, después del string. Después que termine el string. Entonces aquí perfectamente, ya ahí estamos concatenando, pero perfectamente aquí podemos colocar el, ¿qué era esto? Textos, ¿no? Lo vamos a mostrar como texto. Peso, ¿qué cosa sería? Peso S, o lo quieren como número. Peso S, ¿ya? Este de acá también, el row 1, lo sacamos, separado por coma, y tenemos peso, ¿dónde quedó la cosa? Me perdí. También peso, nada que ver. Peso S de string, y el tercero lo sacamos, va con coma, y acá de nuevo peso S como string. Entonces tengo el printf, viene la cadena de caracteres completa, tiene 3 comodines o wildcards, peso S ahí, peso S ahí y peso S ahí. Y van en el mismo orden en que aparecen después los parámetros, hacia la derecha. Entonces el row 0 va ahí primero, en el primer peso S, el row 1 va en el segundo, peso algo, y el row 2 va en el tercero. Pero la gracia es que ahí yo ya no necesito, esto tiene un error todavía. ¿Quién lo pilló? Para ver si hay alguien ahí. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó a la línea antes del punto y coma? Comilla doble. Aquí. ¿Qué le faltó? Vamos. Redoble de tambores. El cierre paréntesis. El cierre paréntesis. Muy bien. Había uno pescando, entonces, al menos. Súper bien. Ok, y ahí esto debiera andar. Hasta ahí no tenemos mayor ganancia, pero acá la ganancia era que el tema de las comillas. Aquí yo sí puedo usar con comillas simple o doble si quiero el nombre del campo y no voy a entrar con choques de que se confunda con la doble comilla de dónde parte y dónde termina el string. ¿Sí? Entonces en ese sentido hay varios que prefieren usar el printf. ¿Ya? Pero ahí ustedes prueben el que quieran. La idea es, y cuando ustedes vayan viendo código o busquen código, se van a dar cuenta de que lo mezclan los dos. Ya inclusive un mismo código tiene mezclado printf con eco. Ahí traten de manejarse con uno nomás para que no se enreden tanto. ¿Ya? Eso, y esto lo grabamos y probemos el buscar, ¿no? Para chequear de que esta cosa anda, ¿no? Y no se cae. ¿Qué era? ¿Buscar? Buscar.php, no, .html, ¿no? Sí, buscar proveedor, y aquí estábamos con like, así que no existen proveedores asociados, ¿se acuerdan? Lo último que vimos en Valparaíso. Ah, sí, hay alguien con Ciudad Valparaíso, y alguien con O, que fue lo último que vimos en el video. No existen proveedores con O. Y nada, ¿hay proveedores? No. Y espérate, ¿esto era qué era? ¿Proveedores? Con A. Estamos con like, ¿o no? No, este no es el código con like. Ah, where ciudad igual ciudad. Ahí sí. Este no está el con like. Tiene que coincidir directo. Entonces vamos directo a... ¿qué era? ¿Va Viña del Mar? ¿Había alguno? No. ¿Valparaíso? Valparaíso. Uno con Valparaíso. Y con Santiago deben haber más. Santiago. ¿Alguien se acuerda de la base de datos? Santiago. 3 con Santiago. ¿Ya? Pero lo importante es que el eco siga funcionando. El printf que cambiamos, ¿cierto? Tanto para definir la tabla y su primera fila, que es el de los títulos arriba, que siempre va, siempre y cuando haya un manto de datos mayor a 0. ¿Sí?
Ya, veamos si nos queda algo más de código. Eran esos dos los que me interesaba, variable global local y el printf, que eran importantes. Esto de juegos con string, juego con substring y ustedes ahí lo pueden ir viendo, no tiene mayor ciencia. Y recuerden que para el control es con sus apuntes, ¿ah? ¿Ya? No con apuntes globales ¿ya? Ni de redes sociales, pero sí con sus propias diapos y apuntes personales. ¿Ya? De estos también, esto es para que sepan ustedes que existen, pero claramente se echan cookie, request y varios, casi todos no los vamos a ver. Vimos ahora globals, ¿ya? Y hemos visto peso get. Ahora vamos a continuación a jugar con peso post y hacer el punto de qué diferencia tiene que el hecho de que las variables de un formulario se pasen al PHP por peso get, que era lo que hemos visto, y qué es lo que cambia si es que van por peso post, que en realidad no cambia nada. ¿Ya? Cambia solo un tema de seguridad, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, mucho más que eso no hay que saber de este set de diapo. Ahí está de nuevo el tema del ámbito global o local de las variables. ¿Ya? Y ustedes pueden ir jugando. Ese era un eco de hola con el peso get, ¿cierto? Esa es una función especial para el tema de los caracteres especiales. Y el tema de las colecciones, arreglos de datos, cómo se manejan, y eso, principalmente. Ya ahí de nuevo está función, una función y que tiene el return. Y que tiene el return. Y después todas estas otras cosas sí las hemos ido viendo. Se dan cuenta que aquí estamos intercalando. Aquí estamos usando el tema del include y el de ir intercalando bloques de código. Aquí si se dan cuenta tengo un bloque de código PHP, texto libre, o HTML, o texto para PHP. Otro bloque, texto. Otro bloque, texto. Lo interesante de esto es que la función, en este caso cabecera de página, lo que está haciendo es mostrar texto, pero no con un eco, sino que está mostrando el texto que queda fuera de su bloque PHP. ¿Se dan cuenta? Porque aquí cierra llave y aquí abre llave. Entonces, la función cabecera de página, ¿qué está mostrando? Texto. ¿Ya? Esto es para hacer un punto, el hecho de que una función puede, si le queda a continuación, todo lo que esté, todos los textos que estén fuera de un bloque PHP, pero adentro de sus paréntesis de llave, ¿ya? PHP igual no lo entiende, pero lo bota, lo replica. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Estas tres funciones, índice, pie de página y cabecera, están botando texto que ni siquiera está en un bloque PHP, sino que está botando lo que dice ahí, sin entenderlo. ¿Ya? Está haciendo un punto. Ahora, perfectamente este texto de acá podría haber ido dentro del bloque PHP y haberse mostrado mediante echo o mediante printf. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? No se les aprieta la guata y no les viene una crisis existencial por lo que se está mostrando acá. Entonces, una función X, cabecera, abre llave y cerró el bloque PHP. Y después vienen textos. Acuérdense, efecto Charlie Brown. Para PHP, ese texto no es texto nomás. No importa lo que es. Y después abre el bloque PHP y cierra. Cierra la implementación de la función. Entonces, raya para la suma. Esta función, ¿qué cosa vota? ¿Ya? Ni siquiera texto desde, no vota texto desde PHP mediante un eco, sino que está votando, o sea, está replicando texto. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces es otra manera de, un poco más engorrosa, de votar texto, de que una función de PHP vote texto sin usar eco. ¿Ya? Pero igual es un poco engorroso porque hay que estar cerrando un bloque PHP, abriendo otro, para después ahí adentro colocar el texto que uno quiere que vote. ¿Ya? La única manera de hacerlo es con funciones, ¿ya? Porque con un bloque principal no resultaría, ¿cierto? ¿Ya? Eso. Entonces después acá al otro lado se hace el include a ese archivo PHP, y después directamente, como se hizo el include, esas funciones existen, o ese otro PHP existe en ejemplo PHP, las funciones o el código que se declaró o implementó en lib página, ya eso es gracias al include, y por tanto yo después puedo llamar directamente a las operaciones, funciones, operaciones, como quieran llamarlos, cabecera de página, y que va a votar ese texto. Después, PHP índice va a votar ese texto de ahí, y después el pie de página va a votar ese texto de ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad ahí estoy usando PHP
no como lenguaje de programación con variables, con for, con conexión a base de datos, sino que en realidad solo para modularizar esos 3 trozos de código HTML o de texto, ya meterlos o encapsularlos dentro de esas 3 funciones. ¿Sí? Eso. Después aquí se habla del formulario. Hemos jugado harto con formulario. Ahí está el PHP que lo procesa. Y de esto, y aquí ya también lo empezamos a usar. Conexión a base de datos, ¿cierto? Con el return link que nos trajo algún problema al final de alguna clase de la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. ¿Ya? Y después, como tenemos esa conexión, a lo mejor esa mejora podemos hacer, ¿eh? Que esta función esté en otro PHP para que después le podamos hacer el include. ¿Ya? Acá no se le hace el include porque está aquí mismo, pero si este PHP de acá, esta función, y cerrando el bloque PHP, lo llevamos a un archivo que se llame base de datos o conexión, no conectarse, conexión PHP, entonces después esta función, para que yo la pueda usar en distintos lados, le tengo que ir haciendo el include en esos otros lados, include conexión PHP. ¿Ya? Eso, ahí está con include, conexión. La query, esto también lo vimos con el fetch array, el free result, el close. Aquí está con printf. Se dan cuenta que aquí en el printf está peso s, más o menos lo mismo que hicimos, peso s, y eran 2 nomás. Y por eso después viene peso row nombre y peso row apellido. ¿Ya? Y con comilla doble. Y lo puedo usar con comilla doble porque como vienen a continuación, no se confunden con las comillas dobles del string inicial, que es el que hay que imprimir. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Eso, ¿qué más? Bueno, aquí la formulario. Bueno, aquí ya tenemos el agregar. Aquí ya podemos iniciar. Y si se dan cuenta, no va quedando mucho. Acá se empieza a hablar de PHP orientado a objetos, pero esto no está muy inicial, es solo para que sepan que existe y en general no se pregunta mucho más allá de lo que está ahí. Si es que se pregunta. ¿Ya? Son esas 3 diapos de orientación a objetos. Ya, no ahondamos en eso y preferimos procedimental para que no se nos enreden entre las 2 formas. ¿Ya? PHP, recuerden, como todo lenguaje scripting, es multiparadigma y por tanto se puede hacer procedimental, como lo hemos estado viendo ahora, y también orientado a objetos. Pero ahí, si alguien lo quiere ver orientado a objetos, son las mismas funciones, solo que ahora van dentro de la clase. Se dan cuenta, ahí se abrió la clase y ahí se cerró la clase. ¿Ya? Y estas 2 funciones, igual se llaman funciones, pues son operaciones, ¿ya? En realidad son funciones que están adentro de una clase y por tanto vienen a ser métodos. Pero la manera de llamarlo, function o function, ya el hecho de que no tienen visibilidad, el hecho de que no tienen retorno y el hecho de que, si se dan cuenta, acá tenemos una función muestra nombre, un método muestra nombre de la clase ejemplo, ya que Yegi tiene un parámetro. ¿De qué tipo? No tengo idea, pero sé que tiene un parámetro que se llama nombre. Recuerden que así como las variables no se declaran y no tienen tipo, disculpen, ya se declaran automáticamente cuando se le asigna un valor inicial o cuando tienen su primera asignación. Lo mismo ocurre con los parámetros. Los parámetros se declaran que entran, pero no tienen tipo predefinido inicialmente. Entonces aquí nunca va a decir string, int, double, peso, nombre. ¿Ok? Y eso es todo. El resto es todo normal. Variables locales, globales, y que la función debiera tener un return idealmente para que retorne algo. Y sí, eso. Entonces, acá se cree el objeto, new ejemplo, ¿ya? Objeto, y después se hace objeto en vez de punto, en PHP es con flecha. Entonces, peso objeto, flecha, nombre. Y ahí le estamos pasando el parámetro. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Va a mostrar por eco, el nombre es incAMC. ¿Ya? Eso es un ejemplo simple de objeto. Y ahí se explica algo de herencia también, me parece, pero no, esto es clase ejemplo, var. Aquí variables no variables globales, sino que variables de instancia o atributos. ¿Ya? Cuando van con var, quiere decir que son atributos, y a diferencia de las variables locales en procedimental versus globales, ¿ya? Aquí cuando yo coloco var dentro de una clase, sí existe el interior. ¿Ya? Sí existe el interior. Y ustedes prueban ese ejemplo. Y por tanto puedo usar el this, igual que en Java o igual que en varios lenguajes, para decir, oye, es este atributo el de acá. ¿Ya? No el de, en caso que hubiera choque con parámetros, ¿ya? Me permite individualizar cuáles son las variables globales de atributo de la clase que existen acá al interior. ¿Ya?
Eso. Eso como por completitud. Y abajo está el otro tema que es el de herencia. Pero como les digo, es solo por completitud. Todos los códigos, sobre todo de la prueba de cátedra, no van a venir orientados a objetos, van a venir procedimental por un tema de tiempo y de sesgo de que sepan programar el PHP o sepan los building blocks en el lenguaje principal, ¿ya? En el paradigma inicial, que es procedimental. Ya, eso entonces vamos ahora rápidamente a hacer agregar algo, ¿les parece? Entonces aquí tenemos agregar persona, vamos a ir a la base de datos, sí, porque estoy medio perdido con la base de datos. Entonces aquí vamos a ir al dashboard, primero para ir al phpMyAdmin, y vamos a la super base de datos venta, ¿cierto? ¿Y qué podríamos querer agregar? ¿Proveedores o artículos? Artículos, ¿no? Mejor, o proveedor. ¿Qué prefieren? Vamos, no se peleen, de a uno. ¿Sí? Artículo. Artículo, dijo alguien. Vendido artículo. Entonces vamos a hacer un formulario. Déjenme ver primero que no lo tenga copiado en el... Agregar artículo. Agregar proveedor ya lo tengo 2 veces. Así que sí está bien. Agregar artículo. Vamos rápidamente. Vamos a crear un HTML. Este es un buscar nomás, ¿cierto? Vamos a... No lo vamos a perder, pero lo vamos a grabar con otro nombre. Save as. Y se va a llamar... ¿Cómo tenía que llamarse esto? Agregar artículo. Vayan ensayando cómo se hace el insert del SQL. Agregar artículo. HTML. Agregar artículo HTML. Claramente esto es agregar artículo. Vamos contra el tiempo y esto sería agregar artículo PHP, ¿cierto? Agrega artículo.php. No agregar, agrega. No sé por qué. Ya, listo. Y vamos a ver el tema de los campos. No buscar, sino que es un agregar, ¿cierto? Y ahora con BR vamos viendo los campos. Ahí ustedes lo enchulan, después lo mejoran un poquito. ¿Cuántos campos son? ¿Por qué tiene 2 BR? Ah, porque tiene uno extra. Ya, ok, ya. Ciudad, 2, 3. ¿Cuántos campos son? Ya uno no se peleen. Código. Ya, entonces tenemos ciudad, no. Art o código. Código, llamémoslo. Código, descripción. El otro es color. Yo elegí ahora todo con minúscula. Y demanda. Demanda y... ¿qué me faltó? Ah, y tiene que decir eso. Código. Me va a quedar malo ahí. Descripción. Color. Ese es el texto que se está mostrando, ¿cierto? Color. Y demanda. ¿Ya? Llamémoslo descript para que quede más corto. Code. Para que sepan de qué es. Y demanda. DDA. Entonces, para distinguir de que esto es el texto que se muestra, porque esto es texto nomás, que va a ir a HTML, mientras que aquí está el input que me dice, oye, el nombre de la variable es de tipo code, descript, dejémoslo así. Descript, color y DDA. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿se puede hacer diseño como una tabla? Sí, lo pueden hacer ustedes. No, no lo quiero hacer yo, me quedan como 13 minutos. ¿Ya? Y quiero alcanzar a hacer el PHP y hacerle unas variantes también. ¿Sí? Ya. Entonces ustedes lo muestran ahí. Vamos rápidamente. ¿Cómo se llama esta cuestión? Agregar. Ah, y tengo que verlo por post también. Ahora lo estamos haciendo por get. ¿Cómo se llama esto? Agregar. Agrega artículo. Artículo.html. Me faltó una S, creo. Era agregar. Por eso, una S. Agregar. Agregar artículo. Ya, ahí está. Está feo, porque está bien, como decía su compañero, no quedó contable, entonces ahí la mejor manera para que queden ahí alineados los campos, los inputs respecto de los textos, es colocarlo, como decía su compañero, en una tabla. ¿Ya? Pero no importa. Entonces ahí lo mando, lo envío, y se dan cuenta de que yo puedo ver ahí nombre del archivo PHP, signo de interrogación, y de ahí vienen los parámetros. Code, descript, color, demanda, y el agregar, que es el botón, pero que no se usa principalmente, salvo que mi formulario tenga varios botones. Agregar, cancelar, devolverse, entonces ahí sí necesito ver si existe o no, para ver qué hago. ¿Ya? Para ver si agrego o en realidad estoy cancelando la operación.
Y aquí vienen sin valores porque no llené nada, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Entonces ahora vamos a hacer el PHP que lo procesa. Vamos chicos. No, este no era nada. Retomemos este mismo y lo modificamos. ¿Les parece? Sí, profesor, hagamos eso. Ya, vamos entonces. Le vamos a cambiar el nombre, Save As. ¿Cómo tendría que llamarse esta cosa? Ya se me olvidó. Agrega artículo PHP. Este sí era, ¿no? Este sí era. Agrega artículo PHP. Vamos. Agrega artículo.php. Agrega artículo PHP. Eso era, ¿cierto? Agrega artículo PHP, agrega artículo PHP. Entonces, listado, no, en aquel listado. Esto es agrega artículo. Artículo, es un artículo especial, artículo. Entonces, nos conectamos a la base de datos, ¿sí? Tenemos un connect PHP. Vamos a ver la super connect PHP. ¿A dónde está? Descarga ahí 2.10. Connect con... El mouse es para el lado, no es para abajo. Ese es mi problema. Ahí tenemos connect PHP. Es un bloque PHP, ¿cierto? Que tiene su función, una función, el de conexión, ¿cierto? Estamos con venta, error en base de datos exit, éxito, recuerden, me salgo, ¿ya? Y si después la función no se sale, va a ejecutar este return link y por tanto la función conectarse va a botar el link, la dirección de la conexión a la base de datos. Si ocurre un error, va a entrar acá adentro, ¿cierto? Me va a mostrar ese eco con el mensaje de error y se sale, así que no va a retornar nada, ¿sí? Y por tanto acá al otro lado, cuando yo capture esta conexión, ¿ya? Esto se va a caer, me va a mostrar el mensaje del conectarse, de que hubo un error, pero después aquí esto, bueno, el link cuando luce acá abajo se va a caer, ¿ya? En todo caso no se alcanza a caer porque el conexión tiene un exit, y ese exit no me bota de acá nomás, sino que me bota del if, me bota de la función, y me bota del resto del programa, ¿ya? Por eso no se cae, ¿ya? Me tira el mensaje y de ahí se sale, no se sigue procesando PHP. Entonces aquí tenemos, ¿qué había que hacer? Dejemos esa parte comentada porque esto es para, no, sí, no. Vamos a agregar. Ya, agreguemos entonces. Vamos a mecanizarnos con la propuesta que había hecho desde siempre. Vamos a pasar esas 4 variables, estas 4, no. Esas 4 las vamos a pasar a variables locales para después poder ir haciendo el insert, que ustedes ya están revisando raudamente, ¿cierto? Entonces, en la primera era código. Entonces tenemos code, peso get, code, porque se llama así. Después el otro, las 4 variables, ¿cierto? La otra variable es descript, y acá es descript. No necesitan llamarse igual, pero para no enredarnos, descript. Después el tercero era color, que estoy haciendo acá. Estoy pasando de las variables super global o hiper global peso get a una variable local, ¿ya? Y el último era DDA. Eso solo por convención o por orden. Entonces ahora yo ya no uso los peso algo, peso get, sino que uso directamente peso code, descript, color y demanda. Ya. Vamos a armar el SQL que ustedes ya revisaron. Insert into, vamos. No se peleen de a uno. Insert into, ¿qué cosa? Vamos. Ya pues, googleenlo. No tienen las diapos, lo pueden googlear por ahí. Vamos. Insert into. Insert into. Insert into. Me doy. Values. Ya, y aquí colocamos peso code porque vamos en el mismo orden. Coma. Peso descript. Peso color. No es con punto. Y peso demanda. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Le vamos a colocar un eco, eso, un eco al peso SQL, QL, ¿dónde está la Q? QL, para ver si es que hubiera algún problema. Le vamos a colocar también un BR para que, punto.
para que el pobrecito ahí no quede pegado con el resto del código, ¿no? BR, me equivoqué, BR. Ok, de ahí, ¿qué deberíamos hacer? Suponiendo que esa consulta esté buena, de lo cual tengo un par de dudas, ¿ya? De hecho, aquí, ¿qué ya problema hay? Habiendo habido. Vamos, lo tuvimos ya el problema con los parámetros. En SQL, ¿los literales pueden ir sin comillas? ¿Ya? Les dejo boteando un poco esto. Vamos a retomar a una consulta que hay anterior, ¿ya? Respecto del include, ¿ya? Estábamos con esta función, ¿cierto? Esta función conectarse. Acá, esta función conectarse. Como esto está en otro PHP, ¿ya? El include lo que hace es que el texto, el código que está en connects.php, lo pega ahí, o es como que está reconocido ahí, ¿ya? ¿Por qué acá no muestra nada? Porque aquí no va a mostrar nada con el include, porque aquí este código PHP lo único que tiene es una función, que para que muestre algo o haga algo, hay que llamarla. Si este código PHP hubiera tenido un eco que diga hola, ¿ya? El include acá hubiera dicho hola de inmediato, sin que yo hubiera llamado a la función conectarse. Bueno, depende, si dice hola fuera, o dice hola adentro con el eco. ¿Sí? ¿Ok? Si quieres lo podemos probar ahora. Entonces, directamente como si nosotros estas líneas de código acá, todo esto, le hiciéramos copy-paste. Ese es el efecto del include. ¿Sí? Es como que estuviera ahí directamente. Ese es el efecto del include. Uno. Después, ¿por qué hago peso link igual conectarse? Porque esta función, ya sea desde el include, desde el otro archivo, o aunque esté aquí de manera literal, en este archivo, ya no se ejecuta, es como un método, no se ejecuta salvo que yo no la llame. Entonces necesito llamarla para que se ejecuten esas líneas de código. ¿Sí? ¿Ya? Hago ahí esa recapitulación, o recapitulamiento, o recapitulacionamiento. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Entonces, de ahí hacemos la prueba de... Ya, hagamos la prueba al tiro. Sí, ¿por qué? Esto, PHP, echo, hecho, ya, llamando al include. Bueno, o inicio del connects PHP. ¿Les parece? Bueno, ya, no importa. Llamando include. Listo, no hay mucho tiempo. Ah, y BR. BR, que no se nos olvide. Y este está dentro de la función, pero no está ni en el if ni en el else. Así que en los dos casos va a andar. Apenas entra la función, se va a llamar. Es como rutearlo a mano, llamando al conectarse. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Llamando al connects.php. ¿Qué va a ocurrir? No tengo idea, pero vamos al agregar artículo. Entonces ahora vamos para atrás, no le mandamos nada, pero el agregar artículo algo va a hacer. Bueno, tiene un error ahí en la línea 3. 1, 2, 3. Connects.php, include connects.php. Syntax error. Function. Expecting punto y coma o en línea 3. ¿En qué? ¿En cuál? Syntax error. Ah, el connects.php tiene un error, no este. Era en línea 3 de este. 1, 2, 3. Ah, me faltó el punto y coma. Error básico número 2. Ya ahí sí, están como con los puntos y coma. Ahora sí. Y le damos sí. Llamando al connects, llamando al conectarse. ¿Ya? El insert into values tiene un warning ahí porque, por error de arrastre para abajo. Pero se dan cuenta que aquí está en vacío porque en realidad no le pasé los parámetros por el SQL. ¿Sí? 43. Oh, vamos entonces. Y entonces ahí entró, llamando, ¿sí? ¿Cuándo llama cada uno? Entonces al principio llama ese y si no viene el link conectarse, eso quiero hacer el punto también, para que entiendan bien el include, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir acá? No va a llamar al llamando conectarse, pero solo por el hecho del include va a llamar al connects.php, que se ejecuta, ¿sí? No pesquen los errores para abajo, porque obvio que quedó la escoba para abajo, pero lo importante es eso, el primer mensaje arriba, solo de prueba. Entonces ahora volvemos al link y insert into, mostramos el SQL, aquí está haciendo la query,
ejecuta la query. Estas filas no tiene mucho sentido porque no tiene sentido porque no retorna el MySQL query cuando es con un insert. Me retorna un número de error o en realidad me va a decir 0 si es que fue exitoso. ¿Ya? Sí, ok. Ahí me recuerda, Patricio. Entonces aquí hagamos que después del agregar, listemos de inmediato. Podemos listar, ¿cierto? Sí, hicimos el insert. Entonces aquí hacemos otro juego. Copiamos, gracias a la magia de la televisión, ¿cierto? Copiamos, este no lo necesitamos, copiamos ese, copiamos este. Este es el select. Se supone que ahí ya insertamos y ahora vamos a listar. Listar elementos, no, artículos actualizados, bueno, actualizados, bueno, se entiende, actualizados, listo, select into no, select asterisco from, ¿qué era? Artículo, sin guarde nada, listo. Tenemos MySQL ahí, el num_row si tiene sentido ahí y jugamos con. Estamos usando las mismas variables, ¿sí? No hay mayor problema ahí. Veamos qué pasa. Vamos, va en vacío, así que obvio que se va a caer insert into values porque no hizo nada. Veamos código. ¿Qué código tendría que ser? Que no existe en base de datos, menos de 1000. Listo. Perfecto. Código 777, perfecto. Art 777. Color blue, un color especial. Y demanda, ¿qué tiene que ser la demanda? Demanda A1. Nulo, vacío, ok. Demanda, veamos qué pasa. No metámosle un número porque alta, por si acaso. Después vemos el caso especial de nulo. Ya, llamando, ahí está el código. Esto no lo insertó, tenemos un problema con la tabla, nos comimos el tag del table, ¿ya? Pero primero está esto de que no se agregó a la base de datos. Si nosotros actualizamos acá, están los mismos artículos. ¿Por qué? Porque en el SQL ahí se ve. 777 puede ir, pero art 777, los otros tres campos son cadenas de caracteres, así que el típico error de que en el cual estas no los coloqué entre comillas simples. Entonces el código no necesita, pero estos otros campos tienen que ir entre comillas. No por PHP, sino que para que aparezcan con comillas en el para SQL, ¿sí? La sentencia SQL aquí me pide que tengan que ir con comillas. Entonces esto yo lo actualizo. No lo grabé. Disculpen. Ya grabo ahí, lo actualizo y se dan cuenta que ahora sí viene con comillas. Ya, vamos a ver si ahora sí pudo hacer la inserción. Ya, va. No la pudo hacer. De haber tenido algún error que ahora vamos a buscar. 46, 47, ¿no hay? No hay. Código 88. Pero este es char. SQL, estructura. Tiene que ir entre comillas también. No, es un entero. No lo necesito. Ya, ok. Volvemos al SQL o a la estructura, al artículo. Ya, arreglémosle otro par de errores y con eso pues vemos si por arrastre qué cosa ocurrió. El tema del cierre del table. ¿Ya? De hecho, veamos por qué no ocurrió. Probémoslo, lo que hemos hecho las otras veces. Esto directo lo probamos en el SQL para ver qué error nos va a tirar de sintaxis. Estoy haciendo la vuelta que se hace típicamente. Y con esto vamos a continuar. Y aquí nos va a tirar un error. Dice, algo está equivocado en la sintaxis. Values. No tiene que ir pegado a lo mejor. Ahí sí. No. Nos falta la tabla, po. No nos han dicho. Era insert into tabla, nos falta la tabla. Ya, ok. ¿Dónde quedó el mouse? Vamos. Insert into, ¿dónde era? Espérense, perdí el mouse. Te perdí. El código ahí sí. Tenemos el mouse nuevamente. Insert into artículo. Ahora sí. Values, tanto. Ahora sí, grabamos. Vamos acá, buscar. Actualizamos. Sí fue con la cosa. Y se dan cuenta que ahí ya lo tira el 777 artículo, porque aquí está tirando los datos, pero lo está tirando sin tabla como texto, porque hay alguna pifia, hay algún error. Estamos casi. Y ahí sí está el 77 artículo. Y el último error que hay que corregir
el hecho de que y filas mayor a 0, peso result, tiró el table border, ¿y por qué no lo está tomando? Usemos result 2 ahí, está chocando este result o este, usamos result 1 ahí, para no chocar el otro. Hay un problema con los mantos de datos, ¿ya? De que hay que liberarlo. Entonces vamos a usar acá para la query de inserción peso result 1 y el peso result para el otro. Y con eso no deberíamos tener mucho más problema, ¿no? Acá el problema de tipo es de código, nos faltó un algo. Y fila mayor a 0. No tenemos el ecofilas, ¿o no? Casi result, ecofilas. Veamos eso. Filas. ¿Cómo? ¿Estoy muy pasado? No, hay algo raro. Tum, 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 tum. Eco peso fila, eco SQL. El SQL. Ah, tenemos choque del valor del SQL. Eso es. 1, 1, 1. Grave a todo esto. Sí, grave. Vamos para atrás. Tenemos enviar. Este va a ser el 7777. Ya, con 4. Ya, y seguimos con el problema ya. De ahí para variar, para la próxima clase dirimimos ahí cuál fue el problema de... Pero si ustedes ven en la base de datos está agregando y tenemos algún detalle. Ahí está, el 777, 4 7 de código y el de 3 7 de código. Ya, los dos se están agregando, pero hay un problema después acá abajo con el listar, que viene a continuación. Ya, por alguna razón. No es ahí. Es una tontera ahí con el printf o algo por el estilo que ahora no veo en la pantalla. Bueno, está completa. Table border. Eso debió haberlo mostrado. Y fila mayor que X. No existen proveedores. Y me está tirando el printf con el eco. Bueno, eso sería, para no atrasarlos más, porque ya son 10, estamos medios pasados, ¿cierto? Como 5 o 6 minutos. Ya eso es. Después alguien lo pilla y si no, me avisa y si no, después lo retomamos desde la próxima clase. ¿Ya? Eso es, dudas, consultas. ¿Alguien quería hacer consultas ahora hacia el final? Quedo disponible. Yo, profe, ¿Ya? em, ¿Quieres pero compartir? no es sobre la clase, sino que es sobre el control, el ¿Ya? último que tuvimos, el 7. Lo que pasa es que me salió una pregunta que decía, eh, o igual la puedo compartir mejor. Dale. Ujú. A ver, Yo acá dejo de compartir mientras, para que puedas compartir. Ahí está. ya, era esta de acá. Entonces me sale que tenía que haber marcado ¿Qué pregunta esta. esto? Ah, HTML. Ya el control anterior de HTML dice, en relación a HTML, marque las correctas. Ya, ya permite definir, ¿qué dice? Un lenguaje de marcado, permite definir cómo se muestra el contenido de un documento web. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo se muestra el contenido de un documento web? La B. Ya. Ujú. Sí, lo que pasa es que yo no quise marcar esa porque no concuerdo en eso de que HTML define cómo se muestra el contenido, sino que define el qué. El cómo lo define CSS. Mitad y mitad. En el fondo, porque table es como, es como muestras contenido, eh, pero qué color de fondo, qué tamaño de letra, eso es estilo. ¿Cachai? Entonces, en realidad, todo lo que es formato o despliegue, o skin, como quieras llamarlo, es un trabajo compartido entre HTML y CSS. Va entre los dos. ¿Cachai? No tiene CSS para asumir saltos como el VR, tabla, formulario. ¿Sí? Entonces, cómo Claro, se muestra el pero contenido
Tiene que ver con los dos, en el fondo, con la parte colores, tipo de letra, pero también con la parte estructural, que layout o que despliegue se le da a ese texto. Sí, ¿Sí? sí, concuerdo con eso, pero es que, por ejemplo, yo podría tener todo un documento HTML con toda la estructura completa y si le pongo un display none, nada se va a mostrar. Entonces Ya, CSS regula completamente eso, todo lo que con HTML no puedo regular CSS, pero al revés sí. ya, pero Entonces ese es dice, el que es que es define más. compartido. Si dijera, te encontraría la razón si dijera eh, algo así como HTML es el único que permite definir contenido, o sea, definir cómo se muestra el contenido. ¿Ya? Ahí te creo que sería falsa porque uno puede entender de que en realidad el cómo se muestra el contenido es un trabajo compartido, es un trabajo compartido entre HTML y CSS, ¿ya? Y ojo, trabajo compartido entre HTML y estilo, ¿ya? Dependiendo si el estilo se usa aparte, pasaría a ser CSS o no. Entonces ahí también hay que, nosotros no ahondamos mucho y lo llamamos CSS, pero en realidad CSS es solamente cuando el estilo se usa externo, ¿ya? Para ser un poco más Ya, preciso, pero en realidad no va por ahí, va por el lado de que los dos son compartidos y esa afirmación, la B tuya, la B que de esa pregunta no dice que es exclusivo o excluyente, que es el único, y por tanto, desde ese punto de vista no sería falsa, sería verdadera, junto con C, que es el lenguaje marcado. Ujú. ya. Sí, ahí me Yo quedó creo que el claro, error profe. va un poco porque pensaste que cómo se muestra el contenido es solo estilo, y no, layout o despliegue más estilo, ¿ya? De hecho, lo primero que existió fue despliegue, estilo salió después, Claro, ¿ya? Salió después, antes no había estilo. Colores, tipo de letra, eran todos feos nomás, pero había no había estilo, pero había se podían estructura, hacer entonces cosas ahí. formulario, tabla, y el Mm, layout, el despliegue también, y se hacía sin div, estamos hablando primeras versiones de HTML, o sea, eran bien arcaicos y bien complicados, ¿ya? Eso. ya, Entonces profe. sí, Eso ¿ya? era. Muchas gracias. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta? Ya voy a parar la grabación igual mientras para que no quede tan pesado.